Análisis de varianza, ANOVA, comparación de varias medias. En este caso vamos a estudiar la relación entre una variable cualitativa con más de dos categorías y una variable cuantitativa. Esa es la esencia de la técnica denominada ANOVA. Veamos acá un problema que ilustra la situación. Digamos que tenemos varias medias que representan cada una a una muestra diferente de observaciones y se desea saber si realmente hay evidencias de que existe una diferencia entre los diferentes grupos. Esta diferencia entre los diferentes grupos se haría evidente mediante una diferencia real entre las medias de cada una de las poblaciones respectivas. Si tenemos tres muestras, podemos pensar que estamos comparando tres poblaciones distintas, digamos. Cada muestra, cada grupo va a ser representada por una categoría de una variable categórica, digamos que sea X, es lo que en ANOVA se denomina típicamente un factor. Existe también una variable cualitativa que podría explicar las diferencias entre las medias en una variable cuantitativa Y medida en cada una de las categorías. Veamos un ejemplo, como en el caso anterior, tenemos la productividad de 3 turnos de trabajo, digamos. En este caso la productividad podría llamarse la variable cuantitativa o variable dependiente, mientras que el turno haría o jugaría el rol de la variable independiente, la variable categórica, que en este caso, digamos, podría tener 3 niveles o 3 categorías, mañana, tarde y noche, por ejemplo. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo similar, tenemos los tiempos de ejecución de una tarea, digamos, esta va a ser nuestra variable dependiente Y, para cada uno de los 3 turnos en un taller que representan nuestro factor X. Las diferencias observadas entre las muestras, digamos, pueden deberse al azar, en cuyo caso esta situación la representa la hipótesis nula, o las diferencias observadas entre las medias de las muestras se deben realmente que existe una diferencia entre los turnos. Esta es la situación que típicamente analiza pues, un análisis de varianza, ¿no? Estamos comparando varios grupos, a diferencia de la prueba T que vimos anteriormente, en la cual comparamos solamente 2 grupos. Las hipótesis son bastante similares. La hipótesis nula nuevamente es la hipótesis que representa la situación donde no hay diferencias. Básicamente diríamos pues que las diferencias que vemos entre las medias de las muestras se deben fundamentalmente al error de muestreo o al azar. Sin embargo, la hipótesis alternativa afirma algo contrario, ¿no? Dice que el horario de trabajo afecta el tiempo en que se hace la tarea. Esto sería equivalente a decir que las medias poblacionales en cada uno de los 3 grupos no son iguales. Este esquema representa un poco la situación que estamos estudiando. Existe una variable X, denominada el factor, y la variable explicativa, que va a ser una variable cuantitativa, y en nuestro caso es la variable turno es nuestra variable independiente. En el lenguaje de ANOVA se le denomina el factor, y tenemos a la variable tiempo, que es la variable dependiente, que va a ser nuestra variable cuantitativa. Esta situación, digamos, nos está diciendo de que el factor X turno influye en el tiempo en que se hace la tarea, que es nuestra variable dependiente, medida como hemos dicho, en la variable tiempo, ¿no? Acá también es otra forma de representar bastante similar. El factor, como ustedes pueden ver, incluye posibles tratamientos. Esto es un poco más el lenguaje de ANOVA, como mencionamos anteriormente. La variable independiente se le denomina factor, y cada una de las categorías, que en este caso van a ser, digamos, mañana, tarde y noche, se les llama tratamientos. Es básicamente una cuestión de lenguaje. La variable dependiente, que en nuestro caso es el tiempo, se denomina también respuesta.
digamos, y esta medición puede responder, como dicen, a varios posibles tratamientos del factor estudiado. Realmente la prueba NOVA se hace justamente para verificar el impacto que tiene un factor X, que es el turno de trabajo, en una variable de interés o variable dependiente. Ese es el escenario típico de una prueba de análisis de varianza. Las hipótesis también se pueden plantear de formas alternativas. La hipótesis nula nos dice que no hay una relación entre el factor y la variable dependiente, entre X e Y. Esto es equivalente a decir que las medias de Y, las medias del tiempo, en los diferentes grupos son iguales, y también nos diría pues que cualquier diferencia que estamos observando en las medias de las muestras deberían ser, digamos, principalmente debidas al azar o al error de muestreo. La hipótesis alternativa, sin embargo, nos dice de que sí hay una relación entre la variable independiente factor y la variable dependiente tiempo, ¿no? Lo cual es equivalente a decir que por lo menos una media de Y es diferente en los grupos definidos por la variable X. Digamos que son formas alternativas de expresar estas hipótesis. ¿Okay? Acá tenemos una breve ilustración. ¿Qué pasa, digamos, si el turno, acá lo hemos representado por A, B, C, tiene un impacto, digamos, tiene una relación con el tiempo que se necesita para hacer esa tarea? Eso se representaría, pues, ese escenario con una situación en la cual las medias son distintas. En otras palabras, se hace evidente de que hay una diferencia entre cada uno de entre los tres grupos, lo cual es equivalente, repito, a que existe un impacto del turno sobre el tiempo que se hace la tarea. ¿Okay? Esta es otra situación, obviamente bastante hipotética, en la cual la hipótesis nula es cierta. Esto quiere decir que no hay una relación entre las dos variables, entre el turno y el tiempo que se toma en hacer la tarea, y eso idealmente se representaría o significaría pues que las tres medias son iguales, ¿no? Y iguales también a la media general. Y lo que estamos diciendo realmente es que en la población las tres medias son iguales, lo cual equivale a decir también que los tres grupos pertenecen a un solo gran grupo, representado pues todos por la gran media, que es la misma en cada uno de los grupos. Esta es una representación, digamos, de lo que se llama el modelo de ANOVA. En el modelo de ANOVA, vamos a decir que cada observación del tiempo, básicamente está conformada por una media general, ¿no? El efecto de un tratamiento, o que es el factor que estamos analizando, que en este caso sería el turno, ¿no? Más un error aleatorio. Esto quiere decir que si existe un efecto del tratamiento, justamente este efecto se va a hacer evidente en la observación de la variable dependiente. La idea del análisis de varianza justamente es demostrar si existe este efecto del tratamiento. Si el efecto del tratamiento realmente no existiese, noten que este término, el segundo término de nuestra ecuación, digamos, termina siendo eliminado, y cada observación fundamentalmente se explicaría por la media y el error aleatorio. En otras palabras, el concepto de grupo o efecto debido al turno, como estamos ilustrando en nuestro caso, no existiría, ¿no? Para hacer las cosas un poquito más específicas, en nuestro ejemplo, Y es el tiempo en hacer la tarea de nuestra variable dependiente. El factor analizado es la variable turno. El factor turno, en este caso estamos asumiendo que tiene tres tratamientos, los hemos llamado tres turnos A, B, C sencillamente. Y el efecto sobre Y de cada tratamiento, quiere decir de cada turno, no necesariamente tiene que ser el mismo.
La hipótesis alternativa nos dice que por lo menos uno de los tratamientos, uno de los turnos, tiene efecto sobre la cantidad, sobre el tiempo usado en hacer la tarea. Aquí hay un error en la transparencia, mil disculpas. ¿No? En esta transparencia mostramos el resultado típico de una prueba ANOVA. Hay bastantes estadísticas dependiendo de el software que se use. Normalmente no todos los software presentan una medida del efecto del factor, el efecto turno, digamos, y el efecto del error, el efecto aleatorio. Si existiese una relación entre el factor y la variable dependiente, el efecto del factor, hemos hecho este número marcado en celeste en este caso, debería ser bastante más grande que el efecto del error. Eso se va a hacer evidente en el estadístico F. En la prueba ANOVA el estadístico es denominado F por Fisher, a diferencia de las pruebas anteriores que usábamos el estadístico T. Este estadístico se calcula de una manera muy particular, como ustedes pueden ver. Se calcula a base del efecto del factor dividido entre el efecto del error. Y conforme este ratio F es más grande, mayor es el efecto del factor. En otras palabras, mayor sería el efecto del turno. Y como en el caso de todas las pruebas de hipótesis, este valor del estadístico está asociado a un valor de probabilidad que es el que vamos a usar para tomar la decisión usando la regla general. Como en este caso el valor de probabilidad es bastante más pequeño que un 5%, podríamos rechazar la hipótesis nula que nos dice que las medias son iguales. Esto es, podríamos concluir que sí, efectivamente existe una influencia del factor sobre la variable dependiente Y. La prueba ANOVA es una prueba especial por cuanto tiene varios supuestos que tenemos que verificar para que esta prueba sea válida. El primer supuesto es que la dispersión debe ser la misma en cada grupo o categoría. Este es el supuesto de igualdad de varianza. Si hacemos una prueba ANOVA, tenemos la necesidad de verificar que estas varianzas sean iguales en cada uno de los tres grupos. El otro supuesto es que las observaciones deben ser normalmente distribuidas. Esto es necesario para que ANOVA sea válido. Básicamente nos dice que deben ser, digamos, deberíamos evitar casos en que haya extrema simetría, por ejemplo. En general, ANOVA es mucho más sensible al primer supuesto que al segundo. Y en casos extremos, mejor dicho, cuando no se cumplen estos supuestos, debemos considerar algunas pruebas no paramétricas. Todo esto lo vamos a ver cuando usemos el software estadístico para hacer este tipo de pruebas. El análisis que acabamos de ver es el que denominamos el análisis de varianza de un factor, por cuanto hemos considerado solamente una variable independiente o una variable explicativa. No es el único diseño, sin embargo. Acá tenemos dos casos muy particulares, no son los únicos tampoco. Análisis de varianza para dos factores, en este caso se consideran dos factores simultáneamente como incidentes o como influyentes en la variable dependiente. Siguiendo nuestro ejemplo, podríamos considerar el efecto turno y el efecto género, ambos influyendo sobre el tiempo en que se hace la tarea, y en este caso pues tendríamos dos factores que analizar. El otro caso es el denominado diseño de bloques aleatorios. Esto es cuando una característica puede afectar la medición de la variable dependiente. Se trata de controlar o bloquear esta variable de manera que se pueda comparar mejor la influencia de un determinado tratamiento. Acá tenemos el modelo de análisis de varianza de dos factores. Como ustedes pueden ver, se parece bastante al primer caso, excepto que además de la media general tenemos el efecto del primer tratamiento, digamos el efecto del turno, y en el segundo caso tenemos el efecto del segundo factor, digamos
el efecto del factor género. Es posible que haya también un término adicional llamado la interacción entre estos tratamientos, y finalmente siempre vamos a considerar el factor aleatorio. El análisis de varianza de dos factores nos va a permitir determinar si es que estos factores independientemente son, digamos, tienen influencia o son significativos, así como también podríamos explicar si es que la interacción entre ambos tratamientos, o ambos factores más bien, son significativos en la explicación de la variable dependiente. En el caso de diseños de bloques aleatorios, la situación es bastante similar, excepto de que hablamos de la media general, el efecto del primer factor y el efecto del bloque. Aunque ustedes dirían, pues parece muy similar al caso anterior, noten que acá el efecto bloque no es algo que nos interesa realmente. Si incluimos el factor bloque es porque asumimos que ya realmente anticipamos el efecto del factor bloque, mientras que el factor de interés es justamente el primer factor, ¿no? Esta es la variable, esto es lo que realmente estamos analizando. Okay. En nuestra próxima presentación vamos a tratar la prueba chi cuadrado.